tardes a todos. Yo soy Marilu Buditz, soy médico geriatra y soy cofundadora de Consumidor Mayor. Y les damos la bienvenida a nuestro primer conversatorio de Opción Mayor. Nos acompañan en esta oportunidad, tenemos a 3 invitados. Tenemos al padre Juan Andrés Basli, vicario general de la diócesis de Temuco, y además académico de la Universidad Católica de Temuco. Tenemos a Andrea Proboste, instructora de yoga, especialista en terapias complementarias y con alta experiencia en personas mayores. Y también a María José Galvez, cofundadora de Consumidor Mayor y psicóloga especialista en personas mayores. Y también nos acompaña Carolina Paz, nuestra tercera cofundadora. Lo primero que vamos a hacer, antes de partir este primer conversatorio, quizás es dar un pequeño marco de por qué estamos aquí y por qué partir con esta serie de conversatorios, que este va a ser el primero de distintos temas que vamos a ir trabajando ahí semana a semana o quincenalmente. Caro, si nos puedes contar un poquitito de Opción Mayor. Hola a todos, muchas gracias por participar. Efectivamente, vamos a hablar aquí el paraguas un poco más amplio. Vamos a partir hablando de Consumidor Mayor, que es una empresa que hemos conformado con Marilú y María José, enfocada a visibilizar a las personas mayores desde un espectro de consumidor, ¿ya? Desde el concepto de la economía plateada y en el contexto, ¿cierto?, de que hay muchos servicios que no están adaptados para las personas mayores, surge esta necesidad que tenemos nosotras desde ser profesionales de la salud, que trabajamos con ellos, ¿cierto?, y conocemos sus necesidades y muchas veces las problemáticas que tienen para acceder a distintos servicios o productos. Entonces, frente a esta necesidad, comenzamos a trabajar y a implementar distintas estrategias, y una de ellas es Opción Mayor. Y Opción Mayor es un portal web que pretende reunir, ¿cierto?, información organizada en una guía de datos, por un lado, enfocada a profesionales, servicios o empresas que presten que se enfoquen, ¿cierto?, a solucionar necesidades de las personas mayores. Y por otro lado, tenemos un blog de notas en el cual se van a distinguir, ¿cierto?, distintas temáticas desde las cosas cotidianas y del día a día, con el fin de entregar información a las personas mayores y su entorno para que puedan tomar mejores decisiones en cuanto a temas cotidianos, salud y el consumo propiamente tal. Muchas gracias, Caro. Bueno, vamos a partir entonces ahora con lo que nos convoca hoy, que es este primer conversatorio. Este primer conversatorio lo hacemos también gracias a la gentileza de una de nuestras primeras alianzas, que es Holandasa. Holandasa es una empresa que ofrece sepulturas. Uno podría decir, pero qué raro, ¿por qué vamos a partir con esta auspiciadora Opción Mayor? Porque nos parece que es súper relevante el servicio que ellos ofrecen. ¿Ya? Holandasa es una empresa que ofrece sepulturas de forma directa en cementerios Parque del Sendero, en los cuales en el fondo ellos tienen presencia en Santiago, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Rancagua, Concepción y Temuco. Y si ustedes en el fondo los contactan directamente a ellos, eh, pueden acceder hasta un 40% de descuento en la compra o adquisición de esta sepultura. Entonces, en el fondo, desde el punto de vista económico y la planificación, es algo que es sumamente relevante, y a nosotros como consumidor mayor nos parece importante que nuestros, digamos, como usuarios y nuestras redes puedan conocer que existe este servicio. Si alguien quiere saber más de eso, pueden buscar en holandasa.cl, ¿ya? O pueden escribir a info@holandasa.cl. Vamos a dejar los datos en el chat. Y más tarde les vamos a transmitir también cuál es el teléfono al que tendrían que llamar. Lo importante es que si ustedes los ubican a ellos, tienen que decir que supieron de su servicio a través de Consumidor Mayor o de Opción Mayor, para que les puedan dar este trato que es preferente. ¿Ya? Bueno, y ahora para comenzar, María José, no sé si nos puedes situar un poquito en este tema de por qué es relevante, teniendo tantos temas para hablar en relación a personas mayores, experiencias, temas de vida, que hayamos elegido nosotros partir con el tema del fin de vida, que puede ser como, ¿por qué? Si es algo de lo que nadie quiere hablar. Perfecto, bueno, bienvenidos a todos los que se están integrando ahora como consumidor mayor con nuestra web Opción Mayor. Estamos muy contentos de poder estar teniendo este conversatorio. ¿Y por qué elegimos este tema? Porque la muerte es parte de la vida, ¿ya? Es uno de los temas tabú de los que se prefiere no hablar, pero desde la experiencia clínica que nosotras hemos tenido en el ámbito de la geriatría, la gerontología, de todo lo que nos dice la bibliografía de psicología del envejecimiento, sabemos que si es que llegamos preparados a esta fase de la vida, puede ser una fase llena de oportunidades,
entendemos también que en las familias muchas veces esto se vuelve caótico, que muchas veces en la familia lo primero que hacen es desde una reacción de estrés, lo primero que se les ocurre, sin una organización mayor, y muchas veces algunos salen heridos, por decirlo de alguna forma. Los psicólogos tenemos que tomar a las personas que luego han tenido duelos más patológicos, duelos que son más traumáticos, por familias que no han logrado una buena organización. Entonces, si nosotros nos preparamos, acá yo veo varias personas del mundo religioso, nos preparamos cuando chicos para la primera comunión, después nos preparamos para la confirmación, o nos preparamos para un trabajo, una entrevista, para otras fases de la vida, ¿por qué no prepararnos para esta fase que en una familia puede lograr una unión? En una familia puede lograr que sea un momento de paz, de tranquilidad. Y si vemos nosotros también las encuestas de los principales miedos de las personas mayores, está morir solo y hospitalizado. Entonces, si nosotros ponemos esto de antemano y decimos que ojalá se puedan tomar la mayor cantidad de decisiones, que esta persona, independiente de las creencias que cada uno pueda tener, muere en paz, muere acompañado, vamos a ir considerando también que ojalá podamos tener algunas despedidas, que ojalá como familia nos sintamos fortalecidos con la situación. Muchas gracias, María José. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestra ronda de preguntas. Importante saber que quienes están participando desde la casa nos pueden escribir en el chat también sus preguntas o a través de las redes sociales y las podemos ir comentando después, ¿ya? Entendiendo también, yo creo que en eso, en el fondo lo que tú dices ahora, María José, como de entender, porque esto, cuando hablamos de esta finitud, tú dices en el fondo, como cuando tú a veces nos hablas de esta trascendencia, ¿cierto? De esta trascendencia, es no solo pensar que porque nosotros, o sea, en el fondo, porque estemos envejeciendo, vamos a tener que hablar de la muerte o que estamos en el fin de nuestras vidas, sino que tiene que ver en cómo dices tú, en el fondo vamos entendiendo cada etapa y la muerte nos puede llegar en cualquier momento, de forma, digamos, como aviso o sin aviso, pero desde esta como perspectiva de preparación en distintas etapas de la vida es que vamos a conversar ahora. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer en este momento tiene que ver con cuál es el rol de la espiritualidad o qué procesos se pueden ver involucrados en ella cuando tenemos cerca esta etapa de fin de vida. Y que le queremos preguntar ahí al padre, ¿qué nos puede contar él desde su perspectiva, desde su experiencia? No, le decía que no soy, no sé si soy el más indicado para esto, pero bueno, acepté la invitación que me hizo Carolina, porque de alguna otra manera uno comparte siempre con la vida, pero también con, como decía San Francisco de Asís, con la hermana muerte, ¿no? Y lo más seguro que tenemos en la vida es la muerte, camina desde el momento en que se inicia nuestra vida, pero pensando en que también la vida espiritual del ser humano, sea de la religión que sea, o no tenga religión, hay que partir de que es un ser espiritual por excelencia. Y eso, la espiritualidad es una forma de vivir conforme al espíritu. Por otras palabras, en el ambiente cristiano, católico, ¿no es cierto?, del cual yo me muevo, es vivir de acuerdo a los criterios que nos enseña Jesús, ¿no? Y involucrarnos en ello significa también estar cerca del que sufre, del que está enfermo, ¿no? De hecho, esto me llevó a leer muchas cosas. De hecho, el Papa Francisco en el año 2021 hizo 15 catequesis acerca de el adulto mayor, ¿no? Y él hablaba muchas cosas interesantes, es decir, cómo hoy día también el adulto mayor pasa a ser cuando ya, entre comillas, no sirve, ¿no? Que no es rentable, pasa a ser como una especie del descarte, es decir, tenemos que descartar esto porque no nos produce, no nos sirve, ¿no? Sin embargo, él nos ayudaba a reflexionar en esto diciendo, sí, el adulto mayor para muchos nos sirve, pero no perdamos la historia que tienen ellos, no perdamos la sabiduría de ellos, de los ancianos. Entonces yo creo que una forma también de acercarnos a los adultos es desde la fe, con una mirada también de misericordia y también de amor, ¿no? Yo esto cuando pensaba en la pregunta que me hacía, me remitía a la parábola del buen samaritano.
¿no? Del enfermo, de ese hombre mayor que pasa muchos y de largo, y hay uno que se detiene y lo recoge, lo sana, lo cura y le da todo el afecto. Creo yo que hoy día, en esta sociedad en la cual vivimos, cuesta entender también el tema de, del adulto mayor. Por eso creo yo que de la fe, de mi experiencia, creo que la espiritualidad son elementos muy importantes que ayudan a la mayoría de los adultos mayores. Sobre todo, creo yo que más que hablarle a lo mejor de la fe, de Dios, que la tienen o otros no la tienen, yo creo que ellos necesitan esta, esta cercanía de nosotros con mucho cariño, con mucho amor, aprender también a estar con ellos, a entenderlos, a tocarlos, a hacerle cariño, ¿no? Eso yo lo digo en forma personal también porque mis padres tienen ya más de 80 años y yo lo veo, es decir, yo procuro ir una vez a la semana a verlo y procuro que mi madre se alegra, le tomo las manos, le doy cariño, la beso, ¿no? Y yo creo que eso para ellos es fundamental porque los adultos pasan a ser como niños y a veces necesitan de este afecto. Y desde la vida espiritual nosotros tenemos que llevar sin duda el afecto, el amor, la misericordia, el cariño, pero también sabiendo que hay que acompañarlo en este proceso final que no es fácil. Nadie se quiere morir. A todos nos gusta la vida, aunque este mundo es tan violento, es tan extraño y raro, nos gusta vivir. No sé, es parte de nuestra esencia. Sin embargo, creo yo que aquí es donde tenemos que marcar nosotros también de cómo somos, diría yo, como deberíamos ser como artistas en la vida para poder acompañar a los adultos mayores, es decir, independientemente si están enfermos o no están enfermos, ¿no? Yo creo que es un camino muy lindo que tenemos que desarrollar nosotros en esta perspectiva. Y yo procuro eso, es decir, entregar el mayor de los cariños, que es lo que nos enseña en definitiva a Jesús, ¿no? Es lo que me ha enseñado a amar al prójimo, y eso es lo que yo creo que hay que hacerlo, así en palabras muy sencillas, para partir. Muchas gracias, padre. Vamos a seguir, digamos, con nuestras perspectivas en esta misma línea de lo que es de lo que es la espiritualidad. Preguntarle a María José, ¿cómo lo ves tú desde la psicología y de tu experiencia, digamos, como clínica? ¿Cuál es el rol de la espiritualidad y qué procesos se pueden ver involucrados cuando estamos en esta etapa de fin de vida? Hay una teoría que, anterior incluso al fallecimiento, que es la teoría de la selectividad socioemocional de la Universidad de Stanford, que nos habla que en la medida que el tiempo se va acabando, aparece esta percepción de finitud. Y me quedo con lo más importante. Si antes yo tenía un gran proyecto, quería subir el Everest, pero me doy cuenta que ya no me dan las posibilidades, no me da el presupuesto, quizás voy a cambiar mi expectativa y voy a subir a alguna montaña que en la Araucanía, que sé que hay varios que nos están escuchando, voy a subir, no sé, el Cerro Manquehue, y con eso mi expectativa ya se va a dar por cumplida. Entonces, las personas mayores están en ese proceso, más en las mujeres que en los hombres. Es esperable que vaya falleciendo la pareja, ¿ya? Las mujeres vivimos un poquitito más que los hombres. Y ya hacia los 80, más hacia los 90, más aún hacia los 100, aparece el pensamiento acerca de la propia muerte, pero no desde el punto de vista de un miedo. Las teorías del ciclo vital de Erickson decían que uno, ¿qué es lo que hace? Integra la forma en que ha vivido, pero ¿cuál es el gran fantasma? Que si es que a mí no me ha gustado la forma en la cual he vivido, aparece la desesperación de que ya no me queda tiempo. Entonces ahí entramos todos los profesionales de la salud, de la espiritualidad, a actuar y que las personas sean capaces de aceptar su pasado, que sean capaces de perdonar y perdonarse, y que ese es un importante consejo a seguir para personas que se sienten estancadas. Y ahí el rol de la espiritualidad es sentir que yo puedo trascender, que yo puedo dejar un legado, y que ese legado no tiene por qué ser un gran legado. Ese legado puede ser la receta de cocina de la abuela, o que yo enseño a cómo se hacen las plantaciones, o que yo escribo mis memorias. Ese legado, esa espiritualidad, es que yo me voy acercando hacia este fin de la vida, aceptando mi propia vida, aceptando que puedo haber cometido errores, pero que fue la forma más auténtica, tomé las decisiones que tenía en el momento indicado. Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa con las familias?
hay una diversidad de temas que van pasando con las familias, que si quieres la contesto para la siguiente, o si prefieren lo dejamos enunciado. La podemos anunciar. Dejémosla Ya. enunciada. Ahí para seguir, sigan conectados. Andrea, desde tu perspectiva y de tu experiencia de trabajo con personas y acompañamiento en distintas etapas de la vida y también, digamos, como de apoyo en la conexión consigo mismo y con su entorno, la misma pregunta. ¿Cuál es el rol de la espiritualidad y cuáles son los procesos que se pueden ver en el fondo involucrados cuando sentimos esta como finitud de la vida que dice María José? Es un tema súper amplio y es súper interesante. Creo que hay un aprendizaje espiritual tanto para la persona que se acerca al fin de su vida, como para los cuidadores o como para las personas que están cerca, para los familiares. Creo que es un aprendizaje eh, como para todas las personas que están acompañando como al moribundo que se llaman, o nosotros al menos lo llamamos así. Pero también, como decía Lulú y María José, que creo que lo primero que hay que entender que está bien, si hay una persona que desde lo concreto está más cerca de la muerte, desde lo que podemos ver, digamos, lo tangible, también está el aprendizaje en donde no necesariamente esa persona está más cerca de la muerte que nosotros mismos. O sea, que la persona que puede ser más joven o que tiene mejor salud, o la persona que está cuidando al moribundo que le llamamos nosotros, no necesariamente debemos verlo como que esa persona está más cerca, literal, como de la muerte, porque no sabemos si nosotros estamos más cerca de la muerte que esa otra persona. Entonces ahí es donde entendemos y empezamos a soltar un poquitito como el tema del control, un poquitito como de los apegos, apoyarnos desde la espiritualidad en lo que creemos cada uno de nosotros, ya sea en Dios, si algunos son más devotos a lo mejor de la Virgen o la religión que tenga cada uno, y entender nuestra misión de vida y nuestro camino de vida, como decía Lulú y la María José, desde la espiritualidad, entender que no solamente somos nuestro cuerpo o no solamente somos nuestra mente, porque nuestro cuerpo se puede ir apagando de a poco o no tenemos control sobre ciertas cosas. Entonces, no porque se vaya apagando nuestro cuerpo, se va a ir apagando nuestra alma también, o una cosa no es más que la otra. Por ejemplo, me voy a arrancar un poquitito del tema, pero luego lo van a entender. Me pasa mucho en las clases que a veces hay gente que no quiere practicar, por ejemplo, yoga porque tiene algún problema de salud, o yo he dictado clases en la Teletón a un montón de personas que no tienen como las capacidades físicas, y empezar a entender que en el fondo no hay que restarle validez al espíritu o al alma en relación al cuerpo. Entonces, hay momentos en donde todos nos enfermamos por una u otra razón, y ahí es donde tenemos que entender que nuestra alma sigue activa y tenemos que ocuparnos a lo mejor en ese proceso más del alma, que cada inhalación que tenemos es un momento como de gratitud. Es un momento en donde es aquí y ahora, en donde tenemos la oportunidad de estar vivos, y desde ahí como revalorizar la vida a través como de la experiencia de la muerte. Y que cuando uno está ya acompañando a esta persona a lo mejor como moribunda, el enfoque es netamente hacia el alma, o sea, ¿cuál es la necesidad del alma? Porque siempre estamos como ocupándonos en las necesidades del cuerpo, ya sea como en lo material, en lo tangible, en lo concreto, lo que nuestro cuerpo le damos como mucho valor, y está súper bien, pero también empezar en este proceso a revalidar el alma de la otra persona. Eh, no sé, voy a dar un ejemplo un poco personal, pero por ejemplo yo me acuerdo cuando mi abuelo estaba enfermo, como que él hasta el último minuto me decía, recemos por tales personas. Entonces, él estaba como en su fin de vida, digamos, y él quería seguir manteniendo lo que era su esencia, como su alma.
Gracias, Andrea. Aclarar, solo para decir que en el fondo aquí nosotros estamos, el padre está en Temuco, Andrea está en Concepción y María José y yo estamos en Santiago. Carolina también está en Temuco. Ahí en el chat le pueden contar a Carolina también desde dónde están conectados. Agradecerles a todos los que están en este momento, a los que se integraron un poquito más tarde, recordarles en el fondo que este es nuestro primer conversatorio de Opción Mayor y que vamos a tener una serie, van a ser 2 conversatorios en relación a fin de vida, el de hoy de espiritualidad y el próximo de organización familiar, y posteriormente vamos a ir trabajando distintos temas de salud, cotidiano, legales, etcétera. Y que el conversatorio de hoy lo estamos realizando gracias a Holandaza, que lo pueden revisar ustedes en holandaza.cl o escribir a info@holandaza.cl, ahí les van a poner en el chat también los datos, por si quieren en el fondo conocer los servicios que ellos prestan, que son en el fondo acceso a un precio preferente a sepulturas en parques del sendero en distintas ciudades de Chile: Santiago, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Rancagua, Concepción y Temuco. Y que realmente desde este punto de vista, como hablaba María José, desde a veces de la preparación de ciertas cosas, es un aspecto, digamos, como desde lo práctico, de Opción Mayor importante tener en mente. Vamos a ir a nuestra segunda pregunta. Dice, ¿cómo entregar consuelo a la persona que está viviendo esta cercanía a la muerte o esta cercanía al fin de vida? ¿Cuáles son las estrategias para poder llevar en paz esta situación desde el ámbito familiar? Que nos quería hablar María José. Vamos a partir ahora por María José de este tema. Una, que estamos en una sociedad que arranca un poquitito de la tristeza, ¿ya? Y que la tristeza cumple un rol. ¿Se han fijado? No sé si que han visto en estos monitos animados intensamente, que lo expresan, y la tristeza está como apagada, paralizada. Entonces, es entender que la tristeza va a ser normal en este periodo y que si es que yo la inhibo, ¿qué es lo que va a pasar? Que la persona va a vivir igual esta tristeza en otro momento y la va a vivir a destiempo, ¿ya? Entonces el consuelo no lo tenemos que centrar en que la persona no exprese sus emociones, de hecho es bueno que exprese las emociones. El consuelo lo tenemos que centrar en que la persona sea capaz de organizarse y que luego no llegue a un arrepentimiento de cosas que no logró hacer. Nosotros desde el punto de vista de la psicología, ¿qué es lo que hacemos? Es decir, bueno, ¿qué es lo que más te angustia en este momento, por ejemplo? Dame 3 cosas que son las que más te angustian. Generalmente son no alcanzar a despedirme, que de repente el tiempo se haga tan corto que la persona ya no me reconozca o que entre en algún estado de coma o de cambios en el estado de conciencia que no alcancé. Y la tercera generalmente es que no sé cómo va a reaccionar mi entorno y no sé si es que voy a poder seguir haciendo la vida normal. Las personas, cuando no han tenido muchos duelos previos, creen que no van a salir nunca adelante, ¿ya? Entonces, un primer consuelo es entender que esto pasa y que lo mejor es vivirlo en el momento en que están ocurriendo las situaciones y no chutear para adelante. Un segundo consuelo son las explicaciones de ir entendiendo que esta vida es finita y que existen distintas dimensiones, tal como decían Andrea y tal como decía el padre, existen distintas dimensiones aparte de las corporales. Y también ir encontrándole un sentido a este sufrimiento, ir encontrando un sentido a lo que me está pasando, a lo que está pasando en la familia, cómo esta pena me está acercando. Entonces, como resumen, en el fondo es no evadir la pena, ocupar la pena a favor de que tengo que estar en un momento en el cual ojalá me vaya acercando en vez de evitando, y ojalá ayudar a esta persona a que no cometa errores que luego lo van a llevar a una situación de duelo traumático. Muchas gracias, María José. Padre, ¿qué nos podría contar usted en el fondo como de ciertas formas o cómo poder entregar consuelo al que está viviendo esta cercanía a la muerte, ya sea propia, porque María José habló de las cosas, como a la propia o quizás en una familia que lo está viviendo? Lo primero que desde el punto de vista cristiano, tenemos que saber respetar el misterio personal del anciano o del enfermo o del adulto mayor, ¿no? Cada ser humano somos un misterio y esto hace que cada enfermo también desde su realidad humana, espiritual, se enfrente de manera distinta, ya sea a la enfermedad, al sufrimiento o otra circunstancia. Por eso creo yo que a veces, siempre cuando te hacen esa pregunta, cómo vivir o cómo acompañar o cómo consolar a una persona,
no es fácil. A veces tenemos un discurso, pero ese discurso a veces no es válido. Yo creo que a veces el silencio, el ser comprensivo, el saber sintonizar con la persona, ¿no? Porque una persona cuando ya está en una etapa terminal, cuando se acerca ya a su vida, que a mí yo he conversado con mucha gente mayor que me dice, mire padre, yo ya no quiero vivir más, quiero morir. Entonces, también ahí uno tiene como que animar, consolar, compadecerse, compartir, a lo mejor padecer junto con él, ¿no? Acercarse también al mundo del dolor, al mundo que está terminando, entre comillas, como decía ella, el mundo biológico, corporal, porque el alma permanece, para los que somos creyentes, viva, ¿ah? Y eso es lo fundamental, ¿no? El alma es el soplo de la vida y eso es tremendamente grande, ¿no? Entonces, frente a estas situaciones, creo yo que eh, tenemos que aprender a ser muy respetuosos también de la persona, del enfermo, ¿no? No acercarnos a veces con avasallando, mira esto, otro, sino que tener esa delicadeza de poder compartir con él, compadecer con él, ¿no? Hacerme parte de él, ¿no? Es un poco lo que es la pedagogía de Jesús, ¿no? Él no llegaba haciendo lo que él quería, sino que él se colocaba en el lugar del otro. Y yo creo que ese es el camino también para poder dar consuelo, ¿no? Un trabajo ahí de mucha, diría yo, humildad, porque el sufrimiento de la enfermedad lo llevan ellos, ¿no? Ellos están sintiendo y a veces tampoco quieren compartir lo que sienten, ¿no? Y eso es interesante cuando tú le preguntas a una persona cómo se siente, tiene dolores, no, nada, nada. Y en el fondo están sintiendo dolores tremendos, pero tampoco quieren sacarlo, ¿no? Y como alguien decía de ustedes, ¿verdad? ¿No es cierto? De repente hay cosas que tienen que sanar. Y en eso hay que ser muy caritativo también, cómo acompañar para sacar todo eso que le hace daño, para sanar su corazón, para estar en paz, en tranquilidad, en primer lugar con ella misma, con la persona mayor enferma, ¿no? Sabiendo que queda poco de su vida, entonces tiene que también procurar sanar sus propias heridas, curarlas para vivir en la paz. Yo creo que cada vez que la gente en el plano, yo lo digo siempre, del consuelo como cura, cada vez que me ha tocado ver enfermos que están agónicos por mucho tiempo y uno va y recibe el sacramento de la unción o la confesión y a los segundos la gente muere, descansa, porque había algo que en su ser no estaba tranquilo. Entonces, yo creo que en ese aspecto la curación espiritual es fundamental también para, para el adulto, ¿no? Y creo yo porque eh, la muerte generalmente se vive solo, ¿no? Se vive solo. Y yo creo que esa es una de las cosas para mí, de mi punto de vista, debe ser, si no está preparado, lo más frustrante, vivir en la soledad. Ese paso de una vida distinta, ¿no? Dejar esta vida que, como decía anteriormente, que puede ser muy hermosa para nosotros, que está llena de cosas, pero el terminar la vida, el ya no ver más a su familia, se acaba esto, yo creo que es una crisis tremenda. Y eso es lo que muchas veces no está preparada la gente. Por eso, de alguna manera, nosotros le acompañamos de esa forma de poder ser también muy misericordioso con esa persona, muy atento, sentir, tener los mismos sentimientos que tiene ella. Un poco lo que decía el apóstol San Pablo, tener los mismos sentimientos que está padeciendo la otra persona. Y eso no es fácil, ¿no? Consolar no es fácil. A veces un abrazo, un apretón de mano, no muchas palabras, dice mucho más que a veces lo que queremos expresar con un discurso. Por eso aquí yo veo que hay médicos
seguramente muchas veces se han encontrado con la hermana muerte y qué tremendo es duro eso. ¿Cómo consolamos? No solamente también ahí al que muere, sino que a los familiares. Ese es otro tema que es grande, ¿no? Entonces creo yo que por ahí va cómo nos vinculamos, cómo acompañamos también creando confianza, ¿no? Para que esa persona pueda también sentirse liberada y pueda hacer que ese paso a una nueva vida como creyente nosotros también lo haga en la paz máxima y así pueda trascender a una vida nueva que es la que nosotros esperamos, que es la resurrección. Muchas gracias, padre. Usted me dijo hace unos minutos un poquito, habló esto como de la importancia como de poder curar o de poder cerrar, así como en el hito, por ejemplo, la persona que recibe la unción o una confesión y que eso les ayuda a hacer algún cierre. En su experiencia, desde las relaciones familiares, también si nos puede dar algún ejemplo de cómo situaciones que pueden ayudar a curar o a cerrar a las personas. Yo creo que a veces no es fácil eso, sobre todo cuando hay situaciones conflictivas dentro de la familia, ¿no? Eh, yo creo que es fundamental el perdón, ¿no? Y perdonar no es fácil cuando se ha herido, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que ser muy hábil también para acompañarlo y persuadirlo que su vida tiene que quedar tranquila para poder trascender, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, si yo me quiebro un brazo y si no hago bien los tratamientos, eso va a quedar siempre dañado, ¿no? Entonces, en mi vida también yo tengo que aprender a curar bien las heridas del alma para poder tranquilizarme, ¿no? Y por eso digo que hay mucha gente que a mí me ha tocado ver que sufren, agonizan 15, 20 días, ¿no? Y ya no tienen vuelta, ¿no? Y solo falta eso, es decir, el descubrir que para tranquilizar su vida, su alma, hay que sanarla desde el perdón, ¿no? El perdón siempre va a redimir, va a sanar, ¿no? Y si yo no perdono, eso es muy complejo, ¿no? Muy complejo porque eh, puede que muera, pero va a quedar con esa sensación de insatisfacción de no haber eh, dejado las cosas bien arreglada, ¿no? Entonces, por eso hay gente que sí se prepara, me ha tocado acompañar gente que se ha preparado bien, hace poco tiempo atrás, ¿no? Un señor que falleció, pero él dejó todo en regla, ¿no? Y se fue con una paz tremenda, me dijo, ahora sí, ahora estoy preparado para irme, ¿no? Tengo todo listo, todo preparado, todo organizado, ¿no? Y estoy en paz con todo. Yo creo que ese es un camino, pero no todos lo hacen, no todos lo hacen. No es fácil tampoco, ¿no? Porque hay que ser valiente para eso, ¿no? Y enfrentar la muerte también significa que hay que ser valiente, ¿no? No es una cosa fácil, ¿no? No es que diga, ay, ay, yo me muero, no, es un drama, es un drama, y ese drama hay que trabajarlo desde de todas las perspectivas, la psicología, de varias áreas, ¿no? Para poder estar. Por eso creo yo que para mí es fundamental el trabajo de un acompañamiento espiritual en muchas áreas, las necesidades que tienen las personas adultos mayores. Y ese es un trabajo que como iglesia nosotros lo estamos haciendo con los grupos de adultos mayores en las parroquias, ¿no? De acompañarlos, de también que puedan disfrutar los últimos días de la alegría, del compartir, del estar con los demás. Creo que eso también es un acto de consuelo también para el enfermo, para el adulto mayor y también para la familia. Muchas gracias, padre. Ahora, Andrea, cuéntanos tú, desde tu perspectiva. Tú hablaste en tu pregunta anterior, en el fondo, digamos, como estas estrategias. ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo entregar consuelo? Voy a tomar dos puntos como de María José, esto como de darle sentido, creo que es súper importante.
y del padre el tema como del perdón. Creo que de partida siento cuando una persona que nosotros queremos o que amamos está muriendo, también tenemos que entender como que una parte de nosotros mismos también como se muere un poco con esa persona, en el sentido de que algo cambia. Eh, cuando, cuando tú amas a alguien o lo quieres, ese amor es parte como de tu corazón, como entonces, hay un cambio en uno, hay un cambio no solamente en la otra persona, como te digo, que yo hago este símil como de la vida y de la muerte, como que cuando uno es mamá también una parte de uno se muere y una parte de uno nace. Y en la muerte también, cuando una persona que uno ama muere, siento que también una parte de uno muere con esa persona y nace algo nuevo, se forma algo nuevo. Entonces, también hay que ser como compasivos con uno mismo y entender que en el fondo, cuando la persona nace, la conexión está muy hacia adentro, como no tanto hacia afuera, no tanto en el entorno. Cuando hay un nacimiento, una guagua, la conexión de la mamá y la conexión de la guagua al nacer es muy hacia adentro, es muy con uno mismo, desde lo positivo. Y en la muerte también uno se ve obligado a volver a conectarse con uno mismo hacia adentro, no estar tanto hacia afuera, como en conexión hacia el entorno, hacia el resto. Entonces, ahí me quiero agarrar un poco al tema del padre, como el perdón, que la verdad que creo que el perdón es sumamente relevante también con uno mismo en el momento de la muerte, porque uno también tiene que aprender a perdonarse a uno mismo, porque dentro de lo que al menos nosotros hemos estudiado desde esta perspectiva, digamos, es que cuando uno se va a morir, uno es su propio juez también, o sea, como que uno se juzga y al mismo tiempo su propio juez, entonces uno mismo se hace esta crítica en donde uno mismo tiene que aprender a perdonarse en este proceso antes como de irse, para también perdonar a otras personas y conectarse y esta como conexión obligada nuevamente hacia adentro, porque en el proceso entre medio de la vida nosotros nos perdemos mucho hacia afuera, nos perdemos mucho como en lo que tenemos que hacer, como en el funcionar, en el entorno. Entonces siento que una forma como de consuelo también es, como decía María José, entenderle, ir dándole sentido a este proceso, porque es un proceso sumamente doloroso, que creo que es muy difícil el tema del consuelo, pero si lo vamos entendiendo, como dice ella, como dándole un sentido a también el proceso de esta otra persona, cómo nos vamos a ocupar con esta persona que está muriendo, no preocuparnos, sino que ocuparnos. Y entendiendo que los familiares, porque hablamos del consuelo para los familiares, entendiendo que los familiares somos todos distintos, o sea, todas las personas somos distintas. Bueno, vamos ahora, de esta ronda vamos a ir a algunas preguntas que nos han ido llegando de esta temática, destacar un poco lo que decía el padre, de que por qué estamos hablando nuevamente de este tema y agradecer a las personas que están conectadas y a las que nos van a ver después cuando esto quede disponible, que tiene que ver con hablar de estos temas para poder prepararnos. Y en este tema de la preparación, volvemos a recordar hoy día nuestra alianza que nos acompaña, que es Holandasa, holandasa.cl, donde ustedes pueden llamar al teléfono que les puso Carolina en el chat y preguntar acerca de los servicios de este tema para ser atendidos de una forma muy, digamos, como personal y directa, para poder conversar y conocer de este tema, por ejemplo, como es el poder elegir con tiempo una sepultura, ya para poder planificar bien y además desde el punto de vista práctico poder optar en el fondo como a descuentos que hacen que sean precios mucho más asequibles y que nos permitan poder ocupar nuestros recursos en otras cosas mientras estamos disfrutando de nuestra vida. Dentro de las preguntas que nos llegaron acá, me pareció, nos llegó una de la doctora Adriana López, geriatra que está aquí escuchándonos, y que dice lo siguiente, y se dice, para el panel, quiere saber cómo se puede entregar apañe o acompañamiento o consuelo en el fondo a los médicos o a los profesionales de la salud que seguimos largos años a nuestros pacientes, como puede pasar, por ejemplo, en el tema de la geriatría, y luego parten y se va desarrollando, no solo como en el día a día, sino que se va desarrollando un vínculo a través de los años con esa persona, con esa familia, y estas personas van falleciendo. Les dejamos ahí la palabra, no sé, al padre, a María José, a Andrea, al que quiera contestar, o a los tres. Creo que es delicado, ¿no? Yo siempre me he hecho esa pregunta, siempre me la he hecho, ¿quién acompaña al mundo de la salud frente
a lo que viven, los dilemas que viven todos los días, especialmente los médicos, ¿no? Y sobre todo, claro, los que están más cercanos a compartir con los que están eh, a punto de partir, ¿no? Es una de las inquietudes que yo siempre he tenido. Incluso en algún momento me animé en la universidad a hacer un diplomado sobre la humanización en la salud, que quiero retomarlo, ¿no? Y ahora me entusiasma hacer un diplomado también, humanización de la salud en el adulto mayor, ¿no? Pero yo creo que también no tenemos que huir de los médicos. Yo creo que son personas también con sentimientos y que sufren, me imagino que sufren al ver a un paciente que lo han atendido por tanto tiempo, como decías tú, se encariñan, hay afectos, eh, y eso también duele, ¿no? Por eso se puso también la ansiedad, el miedo, las tristezas, y yo creo que aquí hay que aprender a conjugar el verbo estar, saber estar también con el médico, ¿no? Porque es persona, tiene también sufre, ¿no? Entonces, saber estar presente, acompañarlos también en esos procesos que a veces el médico vive silenciosamente y que los vive para sí, ni siquiera lo comparte con el esposo ni con los hijos, sino que eh, ha vivido un tiempo también de como decía alguien, la muerte, ¿no? También es un proceso de muerte cuando se muere un paciente que ya se ha encariñado y que lo ha atendido por tanto tiempo. Entonces yo creo que estamos al debe también. Yo me animo a hacer ese ejercicio, pero también por eso eh, tenemos que estar atentos a ello también. Si alguien, de hecho, he acompañado a varios médicos, amigos, en varias cosas de su vida personal y también como médico, que también me dicen esto, no lo resuelvo, yo estoy atorado con esto, ¿cómo me acompaña en esto, no? Entonces yo creo que aquí es donde hay que activar la escucha a, a ese también médico que está pasándola mal, ¿no? Porque todo el mundo piensa que, bueno, este médico no sufre, puede se le muere un paciente, ya están acostumbrados, ¿no? Yo creo que eso no pasa, ¿no? Habría que ser muy insensible, ¿no? Para decir una cuestión así, pero yo creo que también hay que empatizar mucho con ellos, ¿no? También creo yo que hay que empatizar y compartir, tener compasión, colocarse en el lugar del otro, ¿no? Y creo yo que es un bonito desafío también de poder acompañar no solo a los adultos mayores, sino también al, al mundo médico en este aspecto, especialmente los que trabajan con adultos mayores o con niños. Muchas gracias, padre. Andrea, ¿nos puedes hablar un poquitito del tema, un poco quizás, de cómo vivir esa cercanía o cómo cuidarse en relación o cómo brindar este acompañamiento a los equipos de salud que les toca trabajar con personas que después de un tiempo de, digamos, como de cercanía o de estar en contacto, esas personas fallecen y que son situaciones que van pasando de forma repetitiva en el tiempo? Como los médicos que trabajan o el personal como de la salud que le toca hacer esta pega es estar siempre con las personas como que están más cercanas a la muerte, ¿cierto? Bueno, Exacto. yo lo veo como desde algo bonito, o sea, sé que debe ser sumamente difícil porque para uno que ya pasar el proceso de la muerte, y creo que todas las muertes son distintas, también es distinto, por ejemplo, cuando fallece una persona y a veces pasa que al tiro fallece otro familiar, entonces una también no reacciona de la misma manera, eh, digamos, como a los procesos de luto, etcétera. Pero sí siento que como una admiración hacia las personas que trabajan con personas que están cercanas a la muerte, porque siento que el aprendizaje en la vida de estas personas es sumamente grande, es como sumamente relevante. Lo veo como desde el amor, sí sé que la pregunta quizás va desde el otro lado, pero lo veo del amor infinito que tienen estas personas como de la salud que trabajan en esto, porque la conexión que tienen que tener con el alma, la conexión que tienen que tener con los propósitos de vida, con entender la vida, al conectarse con la muerte y al estar, pasar tiempo conectados con la muerte, les permite valorizar más la vida, les permite generar mayores aprendizajes. O sea, siento que si bien... Eh,
claro, son personas que también necesitan contención, que también necesitan compasión, que también necesitan mucho de autocuidado. Creo que por ahí va como que fomentar quizás a estos médicos o estas personas que trabajan que tengan su rutina como de autocuidado personal, no para estos momentos puntuales como para la urgencia, sino que como que estas personas deberían tener una constante rutina de autocuidado. Entonces, la verdad que yo lo veo como algo muy bonito, como que tengo mucha admiración como por estas personas, porque siento que su evolución, por decirlo de alguna manera, está como muy, muy activa, como su proceso de evolución con estas personas está muy activa, porque si puedo hablar un poquito como de los centros energéticos, como de los chakras, ¿o no? Sí. Hay el último chakra, que es el Om, que es el que está acá, que es el que conecta con el universo, por donde nosotros creemos que el alma se sale del cuerpo, se va, que es como acá. El primer chakra, que es el chakra raíz. Entonces, cuando el alma deja su cuerpo, al ir saliendo el alma de la persona, uno reza por la evolución de su alma. Quiere decir, como que, por lo que decía el padre, por ejemplo, que que la persona se perdona a sí misma, pueda perdonar a las otras personas y empiece a hacer su proceso de espiritualidad, que entre antes nosotros partamos el proceso de espiritualidad, mucho más amorosa debía ser nuestra muerte, porque en el fondo tenemos menos pega al final de la vida desde lo espiritual. Entonces, las personas que trabajan con moribundos tienen la oportunidad, quizás la toman o no, porque ahí está el tema del libre albedrío, tienen la oportunidad de tener este aprendizaje, de revalorizar la vida en cada momento, en cada segundo, y tener esta experiencia como de retroalimentación en cada paciente. Entonces, si bien, claro, hay un tema que hay que abordar desde el autocuidado, que yo lo haría como más permanente, como que sea una rutina, más que lo eventual, así como ir apoyando eventualmente porque se le murió un paciente o algo así, no, que sea como parte de su vida, como este proceso de aprendizaje para ir dándole un sentido, como decía la María José. Eh, También lo vería de este otro lado positivo, así como que en realidad son las tremendas personas. O sea, yo creo que, no sé, que están muy conectados con este chakra, como con la vida, con la espiritualidad, con la evolución, con el aprendizaje. No es fácil, no es fácil conectarse con la muerte porque te da un sentido a la vida. Entonces, y como decía yo, cuando nacemos, como que estamos conectados hacia adentro. Cuando morimos nos obligamos a conectarnos hacia adentro, pero el resto de nuestro camino estamos súper afuera. Estamos como más conectados hacia afuera que hacia adentro. Como que tenemos que obligarnos a tener espacios para poder conectarnos y saber quiénes somos nosotros mismos. Y estas personas sí tienen esta oportunidad porque están como al límite de cierta situación. Como mi perspectiva al menos. Muchas gracias, Andrea. María José, si quieres acotar algo desde tu perspectiva. Sí, bueno, y gracias por los testimonios que han ido poniendo desde el chat. Yo creo que es bien relevante, ojalá, no llevarse hacia la casa y que influya en tu vida familiar lo que pasa en el trabajo. Suena bonito, pero es difícil de hacer, ¿ya? Pero ¿qué es lo que dice la evidencia? Que hay estrategias como el debriefing, que es lo que hacen los bomberos después de los incendios, que es que cuando va pasando como lo más angustiante para uno, cuando alguien fallece o, por ejemplo, alguien tuvo, no sé, un paro, no lo pudiste salvar, ojalá sea en el momento mismo y con tus compañeros de trabajo que tú seas capaz de cerrar esto, darte cuenta qué fue lo que harías distinto para una nueva oportunidad, cuál es como el valor que te llevas desde esta persona, cuál es el sentido que tuvo para ti el conocer a esta persona y a ir pudiendo hacer todos estos cierres. Porque cuáles son como las grandes amenazas. Las grandes amenazas es el ostracismo, quedarse como ostra, no contar nada, llegar a la casa, que esto te influya, que esto te influya con tu familia, que esto te influya con tus amigos, que el resto no sabe qué te pasa y terminas inmerso en un sufrimiento que es personal. Cuando este sufrimiento es más personal y tú compartes con otras personas que les puede haber ocurrido lo mismo, va a ser más fácil de llevar. Desde mi experiencia, también cuando uno, después de que fallece una persona que tú has tratado y te acercas a la familia siente una gran gratitud, porque la familia también quiere saber desde un punto de vista de la visión que tú tuviste de ese ser humano, cómo le enriqueces este proceso que viene ahora. Muchas gracias, María José.
Vamos a leer unos comentarios que nos dejaron aquí en el chat y vamos a dejar espacio si queda alguna preguntita, pero ya vamos a ir cerrando este conversatorio que creo que ha estado muy, muy bonito. Tiene que ver, ahí eso viene desde adentro, tenemos que ver qué les parece a las demás personas que nos han ido acompañando. Carlos Prado y Marta Pacheco dicen, el mayor problema es cuando nosotros, sobre todo familia, no deja partir a su ser querido. Lo viví personalmente con mi padre, que después de convencer a mamá de que se despidiera y lo dejara partir, así fue. Se despidió, el papá partió antes de una hora, después de agonizar y sufrir a sus 94 años. Muchas gracias por el testimonio, Carlos y Marta. Yo creo que esto es algo que a muchas personas nos ha tocado vivir desde el punto de vista, ¿cierto?, como personal y profesional. No sé si alguien quiere hacer alguna acotación. Sí, creo que es lo más difícil. Eh, como el dejar como también de uno, dejar partir a la otra persona, creo que sí existe como este apego energético entre la persona que se está yendo y probablemente entre los cuidadores o las personas o sus familiares, porque eh, si entendemos que de alguna manera nuestro clan familiar somos, o sea, que todos somos parte de algo, y quizás más fuerte este tema como de las lealtades familiares y este tema como de lo que decía yo en algún minuto de que cuando la otra persona se muere también se muere una parte de uno porque también pertenecemos, como si entendemos que todos somos parte de un todo y que no solamente la muerte, sino que también cuando le pasa algo a un ser querido, también nos pasa a nosotros. Creo que esa parte como del apego, como dejarlo partir, es probablemente lo más difícil y probablemente lo más difícil como para los cuidadores y para los familiares. Y ahí quizás como entender también este proceso, como decía la María José, como de ir conectándose cómo uno lo va tomando, porque hay personas que, claro, se cierran en este proceso, hay otras personas que logran abrirse, hay otras personas que tienen alguna actitud u otra. Eh, Quiero contar algo personal igual como para compartirlo como ejemplo. Me pasó, por ejemplo, también cuando como estaba con mi abuelo, en el último momento, yo tratando de hacer todo este tema como de ayudarlo, como en la evolución de su alma, que se vaya, en los últimos momentos como que inconscientemente me di cuenta que era yo también una de las personas que lo estaba como reteniendo de alguna manera porque a uno se le pasa un poco la línea del tema de los cuidados o del ayudar y se va involucrando. Y me pasó que, por ejemplo, la última vez que yo lo vi, que él estaba muy, muy conectado conmigo, estaba con mi tía Marilu, y le tenía que decir chao, y por primera vez él me desconoció, como que le decía chao, no, no, me voy, qué sé yo, soy yo, la Andrea, le llevé a mi perrito, todo, y él como que me desconoció. Y fue tremendo para mí en ese momento, fue como chuta. Y ahí va como el tema del ego también de uno desde los cuidados, como, pero como y el apego, el ego no desde lo, sino que el ego como miedo, como apego. Como chuta, ¿por qué me está pasando esto? Y entonces reconocí a mi tía que le estaba dando la comida y reconocí a todo el mundo y a mí por algún motivo dejó de reconocerme así como de un momento a otro. Y lo encontré terrible, lo sufrí todo. Y de repente me fui, me tuve que ir así sin que él me conociera. Pero ¿cómo? Y después con el tiempo entendí que en el fondo eso fue una facilidad que él me dio, porque ahí me hice consciente que también yo era una de las personas que tenía que trabajar también el desapego dentro de este proceso. Y que eso fue como una ayuda de algún modo a que esa desconocida que me hizo fue como una forma como de yo de reaccionar, fue como para mí como un golpe, así como en la cabeza, digo, de reaccionar de que gracias a ese quiebre que él me desconoció, yo dije, chuta, me afectó tanto y después cuando no lo volví a ver y como que falleció después de esto y le encontré el sentido mucho después, entendí que claro, que era su apoyo como al desapego, porque yo no lo estaba, yo no, lo había hecho súper bien hasta cierto punto, pero en el último momento ya lo estaba haciendo pésimo, digamos, desde ese sentido. Y él como que hizo esta desconocida. Entonces, a lo que voy con ese ejemplo es que creo que las almas se conectan de tal punto en el proceso de la muerte,
de que es tan como misericordioso, podría llegar a ser tan misericordiosa como la muerte, se apagó que a veces la otra persona también te deja una enseñanza de desapego o como una enseñanza como recíproca. Entonces, quizás el trabajar el desapego como con la persona como el de despedirse, hay que ir como respetando los tiempos de cada uno y que todos nos apoyemos unos con los otros, como que cuando partían ahí, decía este tema de que todos somos uno, ir apoyándonos porque creo que uno igual se va como ensimismando con el dolor, como con el sufrimiento. Y ahí es donde las perspectivas externas también nos van a ir como ayudando como a este desapego, ir escuchándonos unos con los otros, como ir siendo como más abiertos desde esa perspectiva y entendiendo que todos somos diferentes y que todos nos podemos aportar desde alguna medida si tenemos una intención en común. Muchas gracias, Andrea. Vamos a leer el último comentario que tenemos acá que dice, para nosotros como familia, lo dice Miriam, es muy gratificante poder contar con el apoyo permanente de la doctora Carolina Paz. Nuestra abuelita Josefina de 103 años está entre nosotros. Gracias a su preocupación y atenciones, su alegría y tranquilidad, a pesar de los momentos críticos, ha sido nuestro soporte. Así que muchas gracias, Miriam, por su comentario para la doctora Paz. Muy bien, vamos a ir llegando al final de nuestro conversatorio. Y quiero darle la oportunidad a nuestros panelistas ahí, si quieren dar un pequeño saludo, mensaje, para que vayamos cerrando. De algo que les haya querido, que quisieran como rescatar, cortito. Padre, ¿algún mensaje para quienes nos acompañan o nos van a ver después? Y yo les agradezco la invitación, le agradezco a todos los que están conectados. Un saludo a Carlito y a Marta, que los veo conectados, son amigos. Creo yo que este conversatorio me desafía a pensar muchas cosas y seguramente más de alguna cuestión voy a conversar con Carolina, porque me interesa este mundo del adulto mayor, sobre todo porque lo que dije al principio, en esta sociedad tan mercantilista, donde todo es desechable, también muchas veces a los adultos mayores como nos sirven es un desecho, hay que descartarlo, ¿no? La ley del descarte. Y creo yo me quedo con una linda impresión de lo vivido, de lo conversado, de haber compartido con los otros panelistas y con usted y con toda la gente, pero creo que es un desafío grande que me pongo yo mismo también de tomarle sentido a esto, ¿no? La muerte no es un juego. Yo dije, y a mí me encanta hablar, como decía San Francisco, así, mi hermana muerte es lo más cercano que tengo, ¿no? Desde que nazco, desde que inicia mi proceso de vida. Y por eso acompañar a los adultos mayores, creo yo que en esta etapa tan tenaz de su vida, en donde se hacen ellos seguramente muchas preguntas, pero también les faltan las respuestas, y a veces somos nosotros los que tenemos que ayudarles en eso. Por eso creo yo que trabajar gestos tan sencillos como tocar es un signo de simpatía, un desafío de no tener falsos temores de abrazar a un enfermo, a un anciano, de expresar las palabras de que estoy contigo, me estoy comprometiendo y te acompaño. Yo creo que hacía memoria de la pandemia, nos sorprendió y mucha gente sufrió y sufre hasta el día de hoy por no haberse despedido de su gente, de sus seres queridos, ¿no? Y eso es doloroso. A mí me tocó atender mucha gente que falleció, ¿no? Bueno, de ahí me pegué el COVID 2 o 3 veces, ¿no? Pero el estar con la gente, el poder ir donde la gente acompañarla, que perdió su ser querido por una enfermedad de esta pandemia, era tremendo, era desconsolador, ¿no? Entonces yo creo que aprovechar estas instancias también, todos los que estamos aquí, de saber que la vida es bonita, que hay momentos difíciles, pero que también tenemos que comprometernos con nuestros adultos mayores, ¿no? Claro, sabemos que nos podemos morir en cualquier momento, pero ello, después de un recorrido largo en la vida, también el cuerpo se va dañando y también como en materia llega el momento que muere, ¿no?
Pero yo creo que aquí es donde yo le invito también a ser agentes de esperanza, ayudarle a la gente en este caminar, ¿no? Acompañarla, también darle espacios para estar con ellos. Esto me hace mucho sentido una vez que lo cuento así, te lo cuento a mis alumnos como talla, que una vez en España, en una universidad, iba pasando, estaba en un curso y decía curso del ocio. Y volví a preguntar a la secretaria, ¿pero de qué se trata esto? ¿Tendrá alumnos? Sí, me dijo, está lleno. ¿Y quiénes son los alumnos? Puros adultos mayores. Claro, porque muchos se sienten solos, pierden las amistades, pierden su familia, ¿no? Y el encontrarse y empezar a tener amigos, salir al cine, jugar, ir a las cartas, ¿no? Caminar, tomarse un café, eso a ellos les recobró la vida y la esperanza. Entonces yo creo que también aprendamos a hundir también nuestras raíces, los que somos cristianos en la fe, confiar en la fuerza de Dios y también regalarle mucha esperanza a ellos. Creo que, como lo digo, es un gran desafío para mí, me compromete más. Hoy día yo tenía reunión de cura y le dije, mira, voy a esto y pensemos cómo podemos seguir trabajando en la pastoral de adulto mayor, que tenemos en todas las parroquias varios grupos. Y en eso estamos también de cómo acompañar estos procesos de estos hermanos que están en un momento lindo de su vida, pero también a veces muy triste porque lo viven solo. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Andrea, Bueno, como para cerrar, creo como que entender cualquier vínculo que uno tenga con un adulto mayor como una oportunidad. Creo que es una oportunidad de relacionarse con la experiencia, con la sabiduría. Entonces, como cualquier vínculo, cualquier experiencia, ya sea un abuelo o uno quizás va en la calle o va al supermercado, como verlo como una oportunidad, como de aprendizaje y de dar, como también de... em, y bueno, y lo otro, como recordar que también los abuelitos siempre son como los que nos regalonean. Cuando llegan a la edad, como al fin de la vida, cada vez parece que son como que nos regalonean más. Entonces también así como ellos nos dan eso, quizás ellos también en ese proceso, entre más se van acercando al proceso de la muerte, regalonearlos más, creo que es relevante como consentirlos un poco desde el alma, como decía el padre, el cariño, etcétera. Y como agregar dos datos que se pueden trabajar en el proceso de la muerte. Bueno, a lo mejor la mayoría ya lo sabe, pero cuando se pide por la salud, se trabaja el color verde y se trabaja el ángel Rafael, el arcángel Rafael. Entonces uno puede prender una velita al arcángel Rafael, visualizar a esta persona en un color verde, que es el verde de la salud. Cuando entendemos que ya la persona, debemos empezar a trabajar el tema del desapego porque la persona va hacia la evolución de su alma, quiere decir, como va hacia la muerte, ahí nosotros trabajamos el color violeta para la evolución de su alma. ¿Ya? Y ahí mezclamos un poco los ángeles como el ángel Rafael, el arcángel Rafael, el arcángel Miguel, eh, y el ángel de la guarda, obviamente, que es el ángel de cada uno. Y ahí se pide que en el fondo esta persona se limpie en todas las direcciones del tiempo, o sea, como que se limpie y que se vaya, y que su alma vaya evolucionando en todas las direcciones del tiempo. Eso quería agregarlo como un tip, porque en realidad se ve así como algo muy quizás intangible, pero de verdad que funciona. Eso. Y muchas gracias por la oportunidad de participar en esta actividad. muchas gracias a ti, Andrea. María José, Solo agradecer a las personas conectadas y también yo creo que fue importante complementar las distintas miradas, tanto desde el padre Juan Andrés, tanto desde Andrea, desde el ámbito de la salud y la psicología. Entonces me voy con aprendizaje y agradecidas. Así que las dejo a ustedes que sigan hablando. muchas gracias María José, muchas gracias a todos. Ha sido creo que una muy bonita instancia. Les agradecemos por estar en este primer conversatorio de Opción Mayor. Esperamos que nos vayan acompañando en los que sigan.
por nuestras redes sociales vamos a ir viendo cuáles son los temas. Desde ya los invitamos para de la próxima semana, que vamos a hablar de aspectos en relación como al fin de vida, pero más bien como prácticos organizacionales, temas que tienen que ver con, desde la mirada, por ejemplo, de la doctora Pareja, que es una médico geriatra y paliativista. También va a estar Javiera Esteves, que nos va a hablar de aspectos relativos, por ejemplo, al retiro de los fondos de las AFP, en contexto de fin de vida, y también vamos a estar con María José en aspectos también como de psicología en ese ámbito. Le vamos a dar la palabra a Carolina y vamos a ir cerrando. Y también saludar a nuestro auspiciador, Carolina. La verdad que sumarme a los agradecimientos como equipo consumidor mayor, la verdad la participación a nuestros panelistas y a quienes han persistido, digamos, en todo este conversatorio. La muerte es parte de la vida y muchas veces cuesta hablar del tema, o sea, tomarlo, digamos, en distintas circunstancias. Así que, dado que obviamente tenemos un encuentro más cercano habitualmente nosotras por nuestro ejercicio de la profesión, ¿cierto? Queríamos entregar, digamos, información y datos y tips desde distintas áreas, ¿cierto? En un tema tan importante. Así que más que nada agradecer a todos los que están participando. Muchas gracias, Carolina. Solo recordarles que en nuestra página web, opcionmayor.com, pueden encontrar notas que son relativas a estos mismos aspectos. Tenemos dos, que tienen que ver en el fondo en cómo prepararse uno para su propia muerte y cómo acompañar o cómo prepararnos cuando sabemos que hay un familiar que quizás va a fallecer pronto. Así que no hay más palabras, solo agradecer nuevamente a Holandaza y recomendarles que quienes sigan el consejo del padre, que sí es importante estar preparado y como decía María José también, en la medida que ordenamos ciertas cosas vamos a poder estar mejor, que contacten ahí, revisen en holandaza.cl, que puedan llamar a Orlando Robinson y le preguntan, le dicen que llamaron de parte nuestra de Opción Mayor y les vamos a poner ahí en nuestra página también están los datos de contacto. Muchas gracias a todos y que tengan un buen descanso y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo.